la figura S100, es la figura S100, aquí está. Cuando B1 es 10 centímetros, T2 2 centímetros, T1 2 centímetros, H1 15 centímetros, L 210 centímetros, ES 0,6 centímetros, XP4, YP-3, ZP5, esfuerzo de corte, soldadura, tau igual 1500 kilogramos centímetro, carga P aplicada en el extremo libre y centroide del perfil T invertida. Determine la carga P máximo que puede soportar la unión. La figura en cuestión es esta. En este perfil, T invertida de una longitud L está unida a través de la soldadura perimetral aplicada en este punto a un elemento rígido. Nos preguntan cuál es el valor de la carga P que puede soportar esta unión de la soldadura. Para su resolución, en la solución empezamos viendo una sección de la soldadura, una vista de frente, el perfil T, sus dimensiones y la soldadura perimetralmente aplicada en este elemento. En la parte libre de la ménsula o del volado, una carga P aplicada con una cierta longitud, con una cierta inclinación. Sobre la soldadura, para determinar lo que es la geometría de la sección transversal de la soldadura, es de espesor E sub S. Esta es la soldadura, el espesor E sub S, con un arco de círculo que une estos dos extremos del espesor. Dice que hay imperfecciones constructivas, que rara vez se forma este arco perfecto. Por tanto, los autores dicen que es mejor tomar una línea recta para efectos de análisis en este arco. Lo que hemos hecho es eso. Hemos tomado una línea recta y suponemos que este es el área de análisis de la sección transversal de la soldadura. En ese tipo de soldadura de filete dice que hay un sector crítico probable por donde probablemente se puede romper la soldadura, y es esta línea, que se conoce como garganta de falla. Normalmente es la distancia entre la hipotenusa de esta área triangular hacia el vértice del elemento de la unión de los dos lados de los espesores de la soldadura. Se identifica con la letra T normalmente. Este ángulo se supone que es de 90 grados. Como esta es perpendicular en la mitad de su hipotenusa, esta línea, entonces divide este ángulo de 90 en dos de 45. Y a partir de eso decimos que el espesor de garganta de falla de la soldadura es este espesor por el coseno de 45 y nos da esta magnitud. Aquí estamos mostrando lo que podemos determinar el centroide de la sección de soldadura, US y BS. La sección de la soldadura, o sea, en este triángulo, determinamos este punto. US es la sección horizontalizada y BS también la verticalizada, a partir de este vértice de la unión de los espesores. Esta distancia es US y esta distancia es BS, y esa representa el centroide de la soldadura. Si los espesores son grandes, dice que debemos colocar los ejes referenciales para analizar el comportamiento de la soldadura en este punto, para determinar el centroide del conjunto. Si este espesor es pequeño, podemos suponer que los ejes referenciales pasan por estos extremos, U y B. Entonces, en el caso nuestro, el espesor es bastante pequeño, 0,6 de centímetro, es menos de 1 centímetro. Esta distancia se hace muy pequeña, 2 milímetros en ambos casos. 2 milímetros son una cantidad muy pequeña y los redondeos seguramente van a generar diferencias mayores que
que considerar estas distancias. Por tanto, en este problema podemos tomar que el centroide es coincidente con el vértice externo de los espesores de la soldadura. A partir de esa concepción, planteamos los ejes referenciales en la soldadura, planteamos la soldadura en una esquematización en la solución. Aquí tenemos, este es el esquema de la soldadura en el punto de apoyo. Colocamos estos ejes referencias por la parte interna del espesor y la parte superior del espesor. Estos son los ejes referenciales para la soldadura y con estos ejes referenciales procedemos a determinar lo que es la posición del centroide de la soldadura. Para determinar el centroide de la soldadura a partir de esta concepción, suponemos que estos elementos son del tipo rectangular, de espesor E en su longitud de su longitud ES y su espesor del T. Entonces, bajo esta concepción decimos, discretizamos en esta figura lo que es la soldadura en partes, un área, otra área de soldadura, otra. Discretizamos dividiendo en partes de secciones de formas conocidas y le aplicamos la ecuación sumatoria de áreas de la soldadura por sus distancias en U sobre el área total. Calculamos el área total, va a ser esta longitud más esta, más esta, más esta, más esta, más esta y esta es la longitud total. Eso multiplicado por este espesor nos da esta área. Área soldadura, longitud de soldadura por el espesor de la parte crítica de la soldadura y nos da este valor. Entonces le aplicamos aquí área de este elemento por su distancia de este eje U de referencia a ese punto, más el área de este elemento desde aquí, desde B hasta ese punto, al centroide. Luego esta, por su distancia centroidal, hacemos la sumatoria, dividimos entre A. Dice que la posición del centroide con respecto al eje horizontal de referencia está a 11,0 centímetros. La vertical, similar análisis, decimos que va a ser igual a la sumatoria de las áreas por sus distancias verticales a cada elemento sobre la sumatoria de áreas y nos va a dar 4,65. Con esto podemos generar lo que es esta posición del centroide en términos de coordenadas. Digo, las coordenadas del centroide de la soldadura en U, referida a este punto, es 11. En Y va a ser esta distancia de aquí a este punto, y en Z, como aquí estoy tomando en este punto de empotramiento como el origen, entonces va a ser 0. Aquí puedo ver en la gráfica los ejes de referencia, es la distancia U, la distancia B es el centroide. En esas coordenadas de la soldadura estoy representando este punto. Hago similar análisis para lo que es la parte del elemento que queda en el voladizo, esta sección. Saco del área de la sección transversal T invertida, ya no de la soldadura, de esta sección, y digo que las coordenadas de ese punto determinadas de similar manera, GP, dice del perfil, si quieren, 11,0, 445 y 210. Estoy suponiendo la posición del punto de aplicación de carga a la distancia de 210 del punto de apoyo. En otras palabras, estoy diciendo, representa el centroide, la ordenada de este centroide, y en el caso del perfil, las ordenadas de este centroide. Entonces, con eso, una vez que tengo esos valores, procedo a determinar respecto a estos ejes lo que es la inercia en X, en Y, en Z de la soldadura. Si yo analizo esta soldadura, puedo ver
que está compuesto de un área rectangular más otra área rectangular más otra área rectangular, y es una figura compuesta de varias áreas de secciones simples. Por tanto, puedo aplicarle Steiner y decir que la inercia respecto a este eje centroidal X ha de ser igual a la sumatoria de las inercias de cada elemento considerado respecto al eje con el que estoy sacando la inercia, más el área de ese elemento por la distancia de ese eje centroidal con el que estoy sacando al punto del centroide de esa área, al cuadrado, y cuadrado. ¿No? Más de este elemento, más y eso hago una sumatoria, y esa sumatoria total me da una inercia de 822,98 centímetros a la cuarta. Verifiquen, por favor, haciendo operaciones. La inercia en YS, quiere decir respecto a este eje, de similar manera, la figura no cambia de la soldadura, digo que va a ser a la sumatoria de las inercias de cada uno de los elementos discretizados con respecto a su eje local paralelo al eje con el que estoy sacando con Y, entonces este elemento será con su eje local Y, este será con su eje local Y, ¿no? Más el área de ese elemento y la distancia perpendicular del eje con el que estoy sacando la inercia al centroide del elemento en consideración. Hago sumatoria y tengo que la inercia de la soldadura respecto al eje vertical es de 971,21 centímetros cuadrados. Condiciones geométricas, nada más. El producto de inercias, a partir de esta discretización, es igual a la sumatoria de las áreas de cada elemento por sus distancias de los ejes referenciales al centroide de cada elemento. A por X por Y. Sumatoria de todos esos nos va a dar el valor de la inercia. En este caso nos da 0. Estos ejes, el eje X centroidal de la soldadura y el eje vertical Y de la soldadura, son ejes principales. Por tanto, el producto de inercias respecto a ejes principales debe ser 0. Les va a dar 0. El producto, que es la inercia en la dirección del eje Z, es la sumatoria de estas dos inercias. O también es igual al espesor de la soldadura, que multiplica a la sumatoria del cuadrado de uno de los elementos, del elemento longitud de la soldadura al cubo por sobre 12 más esta longitud, que multiplica a la distancia al centroide de ese elemento a partir de estas ejes referenciales. Y eso hago para cada elemento, le sumo y me debe dar el mismo valor. Aquí está planteado de las dos formas. Uno como sumatoria de dos valores y otra como aplicación de Steiner en forma directa. Y debe darnos estos valores. Estas son condiciones geométricas, no es parte ya de la materia siquiera, pero estamos ayudándoles. Entonces ustedes son expertos en estos temas. Una vez que he determinado las condiciones geométricas, procedo a descomponer la fuerza. Aquí la fuerza está aplicada con una pendiente, procedo a descomponer. Esta fuerza está aplicada en forma espacial. Tiene tres componentes de su pendiente, XP, YP, ZP. Entonces, una forma de descomponer esta fuerza espacial, tal vez la más rápida, es aplicarle los cosenos directores. Le aplico los cosenos directores. Y determino la fuerza en la dirección X, la fuerza en la dirección Y, la fuerza en la dirección Z. Aquí están, he descompuesto en X, en Y, en Z. Están sus valores. Una vez que descompuesto esta fuerza en este punto, lo que hago es plantear un sistema equivalente en el punto
dónde está el elemento que lo sostiene, la soldadura. Se me voy al origen, en el punto que está conectado a la soldadura. Para trasladar estas fuerzas a este punto, traslado en forma paralela las fuerzas más el efecto de la excentricidad, los momentos que me generan estas fuerzas respecto a este punto, el centroide de la soldadura. Eso podemos hacer a través del análisis, ver el comportamiento, plantear una línea, de aquí del origen al punto de aplicación de cargas, las cargas PX, ver las coordenadas en cada punto y generar los momentos correspondientes en forma escalar. Otra forma es aplicarle vectores. Si le aplico vectores, el momento de una fuerza respecto en punto es igual a la fuerza o al desplazamiento multiplicado por el vector fuerza. Entonces supongo este punto, digo, el momento en este punto generado por las fuerzas que están a la distancia L de ese punto, en el centroide, es igual a este vector desplazamiento multiplicado por el vector fuerza de este punto. Le estoy aplicando vectores. El vector desplazamiento de este punto al punto donde está aplicada la carga, aquí generamos, aquí está, estas es las coordenadas del punto en el centroide de la soldadura. Y este es donde está aplicado la soldadura. Entonces el vector desplazamiento es igual a las coordenadas del vector de llegada menos las coordenadas del vector de partida. Aquí 11 menos 11, 0 en X, 445 menos 465, menos 0,15 en Y, 210 menos 0, 210. Y de ahí saco el vector desplazamiento. Una vez que he encontrado este vector desplazamiento, aquí, planteo el vector fuerza en este punto. El vector fuerza va a ser igual a Px menos Py y más Pz. Reemplazo esos dos vectores, hago operaciones y voy a encontrar que el momento tiene este vector. En este vector momento determinado en el punto de la soldadura, aquí, este primer término representa el valor del momento escalar en X, el momento en dirección Y escalar, y el escalar de Z. De aquí puedo concluir que este momento es igual a mx, my, mz. Y así determino aplicándole vectores. No es la única forma. Pueden ustedes encontrar de diferentes formas. Ahí está. Momento en S en la soldadura, 8806 de P, en Y, 11706 P y en MS, 0112 P. Tengo los momentos. En el sistema equivalente, aquí ya está planteado las fuerzas y los momentos que actúan en esta sección. A partir de este punto, procedo a determinar los esfuerzos por las cargas axiales Px, Py, Pz, que son constantes en toda la soldadura, porque están en función del área. Digo, esfuerzo en Z debido al Px, perdón, esfuerzo en la dirección X' debido a la carga axial X, va a ser igual Px sobre el área de la soldadura. Este esfuerzo actúa en esta dirección y en este sentido. La dirección se mantiene, pero el sentido cambia. Entonces, en todos los puntos, la soldadura va a estar soportando un esfuerzo debido a esta carga axial en esta dirección. En todo, es un esfuerzo unitario en toda la soldadura. Respecto a Y, digo, el esfuerzo prima en la dirección Y es igual a la carga en esa dirección dividido entre el área de la soldadura.
La fuerza axial en Y hacia esta operación, el esfuerzo en la soldadura unitario en esta dirección va a ser contrario a este y tendrán en todos los puntos hacia arriba. Serán sigma prima, y aquí está. Sigma prima X, esta fuerza dividido sobre el área. Esto va en el sentido positivo. Este esfuerzo que se opone a esta fuerza debe ser negativo. Menos, y tenemos el valor. En Y, esta fuerza es negativa, está aquí abajo, el esfuerzo debe ir hacia arriba, positivo. Es esta fuerza dividido entre el área. Aquí está, P sobre A positivo, 0,013 de P. En Z tengo la fuerza Z así, el esfuerzo debe ir en el sentido contrario, en el primo. Entonces digo, sigma prima en Z igual, es el sentido positivo, será negativo, menos 0,021 de P. Y así tengo los esfuerzos debido a las cargas axiales, que aquí atrás están representadas, aquí para cada punto. Hemos determinado las axiales, hemos determinado el momento, hemos identificado los momentos en X, Y, Z. Ahora procedemos a determinar cada punto probable de punto de esfuerzo máximo, lo que se refieren los esfuerzos debidos a los momentos, que estos sí son variables, no son constantes. Por tanto, habrá que identificar ciertos puntos donde estos esfuerzos probablemente sean los mayores. Para eso vamos al arreglo y hemos indicado que toda vez que hay un quiebre de cambio de dirección de soldadura es un punto potencial probable de máximo esfuerzo. Por tanto, voy a enumerarlos. Aquí el punto 1, hay un cambio, un quiebre. El punto 2 igual, hay un quiebre de soldadura. Punto 3 lo mismo, punto 4 similar. 5 igual, hay un quiebre fuerte. 6 igual, 7 igual, 8 igual. Entonces, debo analizar mínimamente estos 8 puntos debido al momento y sacar las resultantes de esfuerzos tanto por esfuerzo axial como por momento en cada punto, encontrar las resultantes en las direcciones X, Y Z en cada punto y determinar la resultante de esfuerzo en cada punto. Ese esfuerzo resultante en cada punto igualo al esfuerzo de corte de la soldadura y de despejo del P, y es el P que me aguanta en este punto la soldadura cuando este P, la carga P aplicada a esta unión en la parte libre toma el valor que ha salido aquí. Y así voy a tener 8 valores que pueden ser diferentes, algunos iguales, dependerá de la geometría, otros aspectos. De todas formas, al tener 8 valores, selecciono de estos por comparación aquel valor de P menor y le aplico ese y entonces digo que eso es lo que aguanta el soldador. Para hacer eso, empiezo a determinar para cada punto. Vamos a hacer para un puntito y luego ustedes concluyen para el resto de los puntos. Digo, para el punto 1. En el punto 1, el punto 1 es este. Debemos identificar sus coordenadas. Al punto 1, esta es su distancia x1 y esta es su distancia y1. Entonces, determino sus distancias y digo, en este punto, los momentos, aquí representados con doble punta, el momento en rojo X de doble punta dice que gira esto así. Esta doble punta nos dice que gira así. Si la doble punta fuera de este otro lado, giraría así. Entonces está en este sentido y gira así. ¿Qué hace el momento X? Jala en este punto, esfuerzo en la dirección Z. Este momento en Y hace esta operación. A este punto comprime en dirección Z.
El momento en X y el momento en Y generan esfuerzos en Z. El momento en Z, en esta figura, hace esta operación. Así, por doble punto, en este sentido. Entonces, de aquí descomponiendo, si llevo aquí un radio, esta va a ser la acción, está girando así, a ver, ¿sí? Esto está girando en esta dirección, por tanto, esto va a ser normal a este radio en esta dirección. Como a esta la soldadura se opone a la acción del momento externo, le pongo en esta otra dirección. Descompongo, aquí va a ser sigma segunda en X y sigma segunda en Y, más sigma segunda en X, que va a ser igual al momento en Z sobre la inercia en Z por la distancia de este eje al punto 1, por Y1. El esfuerzo en la dirección Y en este punto 1 va a ser igual, como es esta, hacia abajo, para compensar este efecto de la carga externa, va a ser menos sigma segunda en Y en el punto 1 igual a menos el momento dividido sobre la inercia en Z por la distancia de este eje Y al punto, X1. Y de esa forma determinamos. Aquí está el punto 1, X1, M, Z de la soldadura sobre la inercia de la soldadura por la distancia del eje X al punto 1 en Y. Reemplazo valores, hago operaciones, me da este valor. En segunda, Y en S1, hemos visto que es en el sentido negativo menos el momento en Z dividido sobre su inercia respecto a este eje por la distancia, aquí nos dice el eje, está referido al eje Y, de Y al punto, X1. Reemplazo valores, operaciones y tengo este valor. Hasta ahí los esfuerzos segundas en 1 y en 2. Perdón, en 1, en X y Y. En Z, el esfuerzo en esta dirección, o sea, normal a este plano de la hoja, actúa este momento en X. Este momento en X hace esta operación, jala esto, o sea, en el sentido positivo. Pero como aquí debe darse reacción, va a ser menos mx sobre ix por la distancia y1. Este momento en y también hace esfuerzo en z y hace esta operación. Entonces, va a comprimir aquí la acción. La reacción debe ser en sentido contrario y va a ser positivo. Más my sobre y por esta distancia x1. Aquí vamos en z. Está planteado menos mx por y1 sobre ix más el my por x1 sobre y. Reemplazamos valores, hacemos operaciones y dice que el esfuerzo debido a los momentos en x y y, que nos da un esfuerzo en la dirección z en el punto 1 es igual a menos 1.2 de P. Y así he encontrado los esfuerzos, tanto axiales, unitarios, por las cargas axiales, como los esfuerzos generados por los momentos en ese punto a la soldadura, para el punto 1. El siguiente paso, como ya tengo estos valores, no está todavía aquí. Entonces lo que hago es, aquí vamos, los azules son los primas, sigma prima X, sigma prima Y, sigma prima Z. Los rojos, los en dirección, los que representan a los segundas, aquí en X1 positivo, Y segunda 1 negativo y Z segunda en 1 negativo. Entonces, en esta figura
lo que hago es determinar la resultante de esfuerzos en dirección X, suma algebraica. Digo, esfuerzo X1 ha de ser igual, en el punto 1, esfuerzo X1 va a ser igual, menos el sigma X1 más sigma segunda X1. El que salga y la dirección o sentido, dependiendo cuál de los dos mayor. En Y, digo, esfuerzo en la dirección Y en el punto 1 va a ser igual, más sigma prima Y1 menos sigma segunda Y1. Y otra vez, dependiendo cuál es mayor, colocar el sentido correspondiente. Finalmente, digo, la resultante en la dirección Z, esfuerzo en la dirección Z en el punto 1, menos sigma prima Z1, menos sigma segunda Z1. Una vez que encontré las resultantes, aquí estoy planteando, en este punto, estas son las resultantes en las direcciones X, Y, Z en este punto. Dice esfuerzo resultante en X1, es este sentido, sale esta sumatoria es un valor negativo. Esfuerzo resultante en la dirección Y en ese punto 1 de esta sumatoria, dice que nos da positivo hacia arriba, y en este dice que nos da negativo. Aquí tengo los tres esfuerzos en este punto. Ahora lo que hago es componer estos esfuerzos. Para eso digo, el esfuerzo resultante en 1 ha de ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x1 al cuadrado más sigma y1 al cuadrado más sigma z al cuadrado. Hago operaciones y me da este valor. Dice que la resultante de esfuerzos en este punto 1 es sigma R1. Este igualo al tau de la soldadura y de ahí despejo el P, que es lo que puede soportar en este punto de soldadura hasta ese valor de P. Entonces volvemos atrás. Aquí está para el punto. Ya hemos hecho todo este proceso. Aquí está la resultante sacada. Dice que es 1,22P. Y entonces esto estoy igualando al esfuerzo de corte y en P1 dice que P1 tiene un valor de 1.227,59 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? No es esta P, aquí hay una nominación no adecuada. Ahí está bien. Este es el esfuerzo 1. El esfuerzo en este punto. Ahora, SP1 representa este valor, el valor de P. ¿Qué nos está diciendo? Dice que cuando esta P toma ese valor que hemos sacado, la soldadura aquí va a poder soportar ese valor de carga. Eso nos dice. Máximo puede aguantar hasta que esta P tome ese valor en este punto la soldadura. Y eso encontramos para cada punto y encontraremos 8 valores de P. Y compararemos cuál valor de P es el menor y ese vamos a decir que soporta. Significa que en cada punto que encontremos el valor, representará que ese es el valor que puede tomar la carga P para generar el esfuerzo máximo en ese punto, ¿no? Entonces, a partir de eso, ese es el proceso de análisis. Ahí está, hemos hecho para un punto. En el problema, este creo que es el punto 2, porque punto 1, esta es la figura para el punto 1. Aquí está para el punto, el 2 está anterior, punto 3, punto 4,
punto 5, punto 6. Al punto 6 también estoy generando la gráfica. No hemos generado gráficas para todos los puntos porque es repetitivo. Solo cambian la posición de las cargas, los sentidos. Que pasando para algunos puntos podemos 7, 8, y ahí tenemos la respuesta final. Los esfuerzos resultantes en cada punto. En el punto 1, las verdes, este es su esfuerzo que se genera. En el 8 este, en el 7 es estito, chiquito, en el 6 es un poquito grande, en el 5 un poco pequeño. Estas son las direcciones sentidos que vienen de esa composición vectorial de los esfuerzos. Aquí el esfuerzo en el punto 3, el 4, el 2. Ahí tengo una gráfica de lo que genera este esfuerzo final. Las cargas externas aplicadas en el centroide de la unión de soldadura, las cargas PX, PY, PY, PZ y los momentos correspondientes. Estoy planteando la solución del resultado en el sistema equivalente, ¿no? Entonces, de aquí, de todas las fuerzas que hemos sacado, este problema, no sé si un resumen debía haber planteado. No hay. Dice, de todas estas, dice que el P máximo se da en el punto 4, aquí. En el punto 4 dice que este P4 sale 829,53. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza esta, de la carga externa, esta fuerza máximo puede tomar el valor 800 y tantos y está generado por el esfuerzo que soporta en el punto 4. Quiere decir que esta fuerza aguanta solo el punto 4, solo esta fuerza del punto 4. El resto pueden aguantar más, seguro que aguantan más, pero si le pongo mayor a esta carga, el punto 4 se va a romper. Por tanto, selecciono la carga menor, que es la que me está limitando a la aplicación de esta carga externa. Esta unión con estas dimensiones, en estas condiciones, solo puede aguantar esa carga que he determinado a través del análisis del punto 4. Aquí está el punto 829,53 kilogramos. De esa forma, hemos analizado el comportamiento de esta unión soldado. Segundo ejercicio que hemos visto, y con esto vamos a concluir lo que es soldaduras. Creo que son los tipos sobre las que podemos plantear otros tipos de variantes en sus prácticas que van a resolver ustedes. ¿Hasta aquí hay alguna cosa que quieran preguntar, comentar? Ingeniero, cuando veíamos ejes, ¿podría ir a la página donde definimos F sub D? ¿Perdón? F sub D, en la fórmula donde nos mostraba esto. Era el siguiente. Ahí, en la sumatoria que hay dentro de la raíz, el último término no era Z sub P. Esta sí, hay un error, es Z. Para aplicarle cosenos directos, lo que hago es determinar el factor de distribución. Es una forma más simple de descomponer, no es la única. Ustedes pueden descomponer. Entonces, esto dice que el factor de distribución para la descomposición de fuerzas espaciales es igual a su componente, a su pendiente en x al cuadrado, más su pendiente en y al cuadrado, más su componente su pendiente en z al cuadrado. Esto es z. Aquí hay un error.
Por favor, corrija, esto es Z. ¿Qué más? Entonces, eso X y P representa la pendiente. Claro. Las componentes de la pendiente, aquí está dado. Voy a mostrar en el problema. Aquí está. XP, ZP y EP. Esta fuerza está en el espacio, estos son sus pendientes. Si tú agarras y generas un cubo elemental y colocas la fuerza en el cubo elemental, sus ángulos que generan las direcciones de la descomposición de una fuerza está conformado la dirección de la fuerza respecto al eje X, es el alfa, la dirección entre lo que es la fuerza y el eje en Y es el beta, la fuerza con respecto al eje Z es el gamma. Y esos representan las pendientes, ¿no? Las direcciones. Entonces, eso representas a través de estas distancias. Estas distancias te van a permitir determinar eso. Entonces, una forma sencilla, fácil, es idealizar un factor de distribución que representa la pendiente en el espacio. Esto al cuadrado más su componente, su pendiente, en la dirección X más, en la dirección Y más, en la dirección Z al cuadrado, raíz de eso, me da más o menos el factor que me permite distribuir las cargas en las direcciones X, Y, Z. Entonces, ¿qué hago para determinar el PX? En realidad, si le aplico esta partido, esta determinación es consecuencia del análisis de los cosenos directores. Px va a ser igual al P multiplicado por el coseno de alfa. Py va a ser igual a P por el coseno de beta. Pz va a ser a P por el coseno de gamma. Y eso, en vez de plantear como ángulo, estoy planteando aquí como componentes de la pendiente y sacar un factor de distribución. Entonces, lo que hago es la dirección X sobre el factor de distribución me da el coeficiente que determina el valor de la carga en dirección de Px. Y es lo que estoy haciendo. ¿No ve? Es solo una aplicación de cosenos directores, que ustedes conocen, son expertos. ¿No ve? Tantas funciones que han visto. No es la única forma. Si encuentran otra forma más simple, yo no he encontrado, esta es, creo en mi opinión, la forma más simple y directa, casi mecanizada, de determinación de componentes. Pero para efectos de verificación, ustedes pueden proceder a determinar por otras metodologías y comparar, por ahí está errado. ¿No ven? ¿Qué más? Inge, buenos días. Dime. Inge, ¿por qué siempre se hace el análisis de soldadura en la garganta de falla? Digamos, no sé, porque hay hartas secciones, ¿no? Sí. Porque es la parte más crítica. Experiencias realizadas de ensayos en centros de investigación han determinado que este es el sector donde normalmente falla. Por eso se le ha puesto la denominación de garganta de falla. No puede fallar por donde el espesor es mayor, ¿no ve? No, Inge, tendría que ser La forma de la soldadura. Cuando tú adhieres un elemento a otro, esta es la forma de la soldadura. Esto va a ir pegado a un lado de algún elemento y esto al otro lado. Y entonces al soldar ha unido estos elementos.
aquí ha fusionado, y es la geometría. Dice que toma esta forma, aquí rectangular. ¿Dónde va a ser el sector crítico? En realidad no es un sector rectangular. Sin embargo, al tomar esta distancia y decir que esta es la garganta de falla, estamos tomando como si fuera un rectángulo esta área. Porque así hemos hecho, hemos dicho que es su longitud por su espesor. Cuando sumo su longitud total de esta línea y le aplico por este espesor, por el sector de garganta de falla, estoy suponiendo que toda esta soldadura es de sección rectangular. ¿Por qué estoy suponiendo eso? Porque se supone que este es el sector que está identificado como el sector de posible falla. Por esa razón. Lo correcto habría sido sacar esta área de sección transversal y multiplicarla por su longitud para sacar el volumen y a partir de eso sacar el área, ¿no? Una cosa más precisa. Pueden ensayar y ver cuánto difiere. En esta estructuración lo que se hace es más o menos que se está trabajando con una sección rectangular de altura T y longitud hipotenusa medios. Y si ustedes agarran y confusionan este pedazo con este, en realidad es este rectángulo. Área equivalente. En realidad sobre eso está trabajando. Pero la razón dice experiencias de ensayos de laboratorio que es el sector de probable falla en esta forma de trabajo. ¿Alguna otra cosa? Nada. Entonces concluyen ustedes el ejercicio y me dicen. Yo les espero cuánto van a tardar. Ya han visto cómo es el asunto. Hemos hecho para un punto. Solo tienen que hacer iterativamente para verificar los puntos. Mejor si hacen todo el ejercicio, ¿no ve? Como van a tener valores. Este problema, antes a que me digan, lo voy a publicar. Este resuelto lo voy a publicar como referencia. Posiblemente mañana. Tengo todavía clase a la tarde más. Tengo otra clase después de ustedes y otra a la tarde, entonces no voy a tener tiempo para publicarlo. Lo voy a publicar el día de mañana, este ejercicio así, con sus valores para todos. De tal forma que puedan verificar sus valores, ¿no ve? Sus componentes en cada caso, y si encuentran algún error me comunican. Pero es bueno que lo resuelvan todo. Así verifican para todos los puntos. Puede haber errores, puede haber errores de procesamiento, de cambios de información. El generar estos problemas en formatos de diapositivas o en Word o en PDF, en lo que tenga que generarse, es muy moroso, tremendamente moroso. Generar las ecuaciones, generar las gráficas, todas las gráficas están hechas en PDF, no son copias de ninguna parte, están generadas en su totalidad, entonces son gráficas hechas en PDF, en que es en AutoCAD. Están transferidas como imágenes al Power, porque estas páginas son bien pesadas, Entonces las computadoras se cuelgan casi permanentemente. El generar estas ecuaciones, todo, es todo una odisea, puesto que se cuelgan con facilidad. Son sistemas bastante pesados, entonces el resolver
no es tan complejo. Lo que es remoroso es generar estas diapositivas, sea para OR, para cualquiera. Algo más pesado resulta transferir del OR a este sistema. Naturalmente no está desarrollado en toda su plenitud como en el texto, porque en el texto están todos los pasos intermedios, el planteamiento de la ecuación, los valores, en algunos casos, algunas otras cosas más, criterios que están desarrollados. No se puede hacer todo ese proceso para las diapositivas, porque se imaginan, para un ejercicio vamos a tener desde 50 diapositivas y es difícil. Entonces lo que yo personalmente trato es incorporar esa mayor parte de gráficas que les ayuden a entender el problema, y el resto de las ecuaciones o con la generación de información para la determinación de valores ya es fácil, ¿no? Si sé de dónde sale, como más la base de conocimientos que tiene, ya resulta más fácil. Entonces está hecho de esa forma. Les voy a publicar esto para que ustedes puedan ayudarse, y entonces en ese proceso pueden haber errores de la transcripción, todo esto, y me hacen saber si hay algún error que encuentran o que creen que hay, lo analizamos, me dicen en alguna de las clases. Ahora ustedes lo que quiero es que lleguen aquí. De esta forma simple, para generar este ejercicio de forma bien concentrada, miren, son 14 diapositivas. Y yo entiendo que todavía se puede incorporar algunas figuras más que aclaren algunos otros aspectos más. Pero es bien moroso. Entonces, ustedes lleguen a esto, encuentren todos esos valores con un desarrollo completo. Esto es bueno que hagan. Es bueno que hagan. Dense un poquito de molestia de hacer. Van a ver que en cada caso tiene ciertas particularidades. Parece mecánico todo, no es cierto. En cada caso hay cosas que van a determinar por análisis las direcciones de los esfuerzos, las resultantes en cada caso. Si fuera un sistema mecanizado, prácticamente podrían llegar a valores tal vez buenos o malos y no sabrían cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, por eso está hecho por análisis, para que puedan entender cómo viene. Aquí está desarrollado en plenitud. A ustedes resuelvan el resto colocando en todo detalle para ustedes, para que se ayuden. Y a partir de eso seguro que no van a tener ningún problema en diseñar cualquier tipo de unión de soldadura. Pero si no lo hacen y miran simplemente, que es fácil ver lo que hacen otros, parece no tener ningún problema. Cuando quieran en la examinación querer hacer, aunque sea lo mismo, o con pequeñas variantes, van a tener problemas. Seguro que van a cometer errores de algún signo, algo que va a llevar a otros resultados inadecuados. Por eso es bueno que experimenten y los resuelvan. También voy a preparar algunas uniones de soldadura para darles como prácticas. Eso va a ir en el fin de semana, tanto lo que tengo pendiente de darles de algunos ejercicios resueltos como modelos, y otros que les vamos a proponer para que resuelvan. Creo que el de roblones ya tienen, será pasadores y soldadura que voy a generar el fin de semana. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, una consultita. Dime. En el caso de decimales, ¿hasta cuántos decimales podrían manejar? Porque varía, digamos, si manejamos con 7 o con los 9, que a veces nos sale, y peor es más aún cuando nos pide un PP máximo. Con 2 decimales. Con 2 decimales. Algunos están aquí con más decimales. Ahora, el problema es que cuando manejamos funciones angulares, ángulos, a sus valores de estos ángulos, si no están en grados, cuando determinamos su valor en radianes, su ángulo correspondiente o su función de un ángulo,
Cuando tomamos dos valores, este ángulo se está, si le convierten con 2 decimales a grados, van a ver que hay despreciamiento de minutos y por tanto las direcciones cambian y la verificación no va a ser precisa. Ese es el problema. Cuando tomamos ángulos, preferentemente es bueno tomar unos 5 decimales, que es no cambia mucho la dirección y por tanto es más fácil verificar. Pero para el resto de las operaciones con 2 decimales es más que suficiente, más. Hay muchos factores que van a ver en las etapas de diseño que son groseras en la apreciación para el análisis. Por tanto, el tomar con 1 o 2 decimales es lejos la precisión a la que le damos a partir de todas esas simplificaciones en los diseños que se hace partiendo de suposiciones que se simplifican en casi todo el diseño. De hecho, hay análisis que van a ser mucho más groseros en el entendido de que se asimila para aplicar metodologías a un comportamiento u otro comportamiento.